Hola, este es mi análisis acerca del módulo de la vanguardia. La vanguardia dentro del mundo de la literatura nace a partir del siglo XX, en América Latina, donde existe un cambio radical en la concepción y el uso de formas literarias. Existe una renovación del lenguaje donde cambia el objetivo de la poesía lírica tradicional, caracterizada por el culto a la belleza y a la armonía estética. Se considera como una ruptura artística radical con un corte brusco de la tradición inmediata. Según Araceli Sony Soto en su texto 2007, César Vallejo y la vanguardia literaria, las características que más resaltan son, en primer lugar, que existe una inspiración de los ismos europeos, los mitos indígenas y los ritos afroantillanos, donde existe cierta mezcla del modernismo cosmopolita y el posmodernismo nacionalista. Entonces es un arte que se compromete con el flujo de tiempo atravesando distintos puntos y momentos. Y la autora asegura que es el resultado de un proceso social amplio donde existe una búsqueda de identidad originaria y original. Y por otro lado, como segunda característica, se observa una expresión confusa que nace de la exageración de la experimentación técnica, que se intenta la destrucción total del verso y el lenguaje como se conocía, y se intenta explorar nuevos límites del lenguaje tanto en forma como en contenido. Se niegan patrones únicos dentro de la literatura y se potencia la libertad de creación. Como tercera característica se señala que existe un juego constante con el tiempo narrativo. No se mantiene la estructura tradicional de inicio, desarrollo y desenlace. Por el contrario, se potencia el uso de múltiples narradores, flashbacks y flash forwards. El tiempo en sí forma parte de la narración y al carecer de un orden lógico, el discurso transgrede la sintaxis convencional y se crean sintaxis propias que permiten expresar complejidad. Las dos características que yo escogí dentro de los cuentos es, en primer lugar, que existe esta implementación de elementos irracionales que se alejen de lo lógico. En el caso de Unigénito de César Vallejo se evidencia cuando José Matías muere inmediatamente como resultado de haber besado por fin a su amada y se escucha como la muerte se asienta en su pecho. En la página 49, en el penúltimo párrafo, cuando dice un revuelo de voces y una repentina parálisis en todos, y quienes, en son de irada indignación, acercáronse al yacente besador, al inicuo intruso. Origen pecho oyeron a la muerte fatigada y sudorosa sentarse a descansar en el corazón y al lado de aquel hombre. En el caso interlunio es más clara esta parte racional del cuento, específicamente cuando narra que la voz de su madre venía desde la vaca, en la página 183, en el párrafo 4. Por absurdo que resultase, era indudable que la voz partía del lugar donde se encontraba la vaca. Con el mayor disimulo me di vuelta para observarla. La claridad de la noche me permitía distinguir todos sus movimientos. Después de incorporarse y avanzar unos pasos, se detuvo a pocos metros del sitio en el que me hallaba, para rumiar durante un momento lo que diría y proseguir con un tono congojado. Hubieras podido ser tan feliz. Otra característica es la experimentación con el lenguaje. Se busca justo que en ciertas partes se vuelva más complejo. En Unigénito se observa esto en el segundo párrafo de la página 46, cuando dice, ¿acaso me amo un poco? Repetíase en la mesa del señor Lorenz, ovalando un mordisco episcopal sobre el sabroso choclo de mayo, que deshacíase y lactaba de puro tierno, entre los 4 dígitos del tenedor argentino. Esto para decir que mordía un choclo que estaba tierno y súper jugoso y que lo sostenía justamente con un tenedor de plata. Esto también se puede ver en interlunio, en el penúltimo párrafo de la página 179, en la parte que dice, las sillas ya se habían trepado a las mesas para desentumecerse las patas, para decir que las sillas se habían puesto sobre las mesas probablemente porque ya estaban cerrando el café. En lo que respecta a las partes del cuento, no diría que están absolutamente definidas, ya que existe un juego constante con el tiempo donde los narradores van y vuelven de la historia principal en la que están contando. En ambas se trata de recordar la figura de un hombre extraño y las cosas que hacían, pero al tratarse justo de un recuerdo existen ciertas partes donde existe desorden en la manera en la que narran los acontecimientos. Sin embargo, diría que sí existen ciertas partes que podrían encajar con un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. En lo que diferencia en las historias y tramas de los cuentos del modernismo y el postmodernismo, yo diría que se alejan los cuentos de la vanguardia muchísimo de lo que respecta al modernismo, pero que sí puede existir ciertos elementos que adquiera del postmodernismo justamente por lo que este era un periodo de transición. Entonces, por ejemplo, existen elementos de fantasía en la creación de estos personajes extravagantes, pero no llega tanto a ser elementos exóticos como veríamos en el modernismo.
y también no es algo completamente cotidiano como sería el caso del postmodernismo. Pero por otro lado sí existe una similitud clara con el postmodernismo, y es que se desea sorprender al lector con el final. En el caso del interlunio, con la conversación de esta figura con la vaca madre del señor. Y en el caso de Unigénito, mediante la muerte de José Matías y su amante. Pero no se genera esta sorpresa desde el horror como se lo haría en el postmodernismo. También en lo que respecta a la trama, diría que no es una trama fácil de comprender, específicamente porque por el grado de experimentación que estos tienen. Entonces el lenguaje a veces se vuelve muy complejo y esto puede distraer un poco al lector de lo que está sucediendo en el cuento en sí. Y yo creo que Vallejo y Girondo escribieron de esta forma sus cuentos justamente por el periodo literario en el que crearon sus textos. Eran exponentes de lo que es la vanguardia, entonces buscaban que la literatura sea un espacio de experimentación. Y al ser este espacio de experimentación buscan que exista completa libertad creativa, y su objetivo es crear algo complejo y totalmente nuevo que se aleje de lo que ya se había creado antes. Muchas gracias.